Hola a todos, bienvenidos a su podcast hablando de artes marciales mixtas con su servidor, humildemente Vainilla UFC. Estamos de regreso con el resumen del UFC 301, cartelera que se llevó a cabo en Río de Janeiro el 4 de mayo. Super cartelera, 13 peleas cargadas de mucha acción. Por ahí se nos cayó la pelea de John Silva versus William Gomis, debido a que el francés William Gomis pues prácticamente casi se desmaya después de dar el peso. Fue algo impresionante, algo que causó mucha polémica por el corte de peso de una forma muy extrema, pero bueno, al final se canceló esta pelea. Pero nos quedamos con 13 peleas que estuvieron llenas de acción, hubieron muchas sorpresas, hubieron muchas cosas espectaculares, así que ya estaremos entrando en detalles de las 13 peleas. Recuerden que acá abajo en la descripción se encuentra en qué momento hablo de cada pelea, por si se quieren saltar a ver el análisis de cada una de las peleas. Y recuerden que si quieren formar parte de esta gran familia amante de la UFC, suscríbanse y síganme en todas las redes sociales como @vainillaUFC. Dejen su comentario con toda la buena vibra y dejen su like, porque estamos formando una comunidad más que increíble. Estamos formando un grupo de personas amantes de la UFC, verdaderos fanáticos. Así que si tú eres uno de ellos, no dudes en seguirme y suscribirte, porque aquí te vas a sentir como en familia. Pero bueno, ahora sí, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio al resumen del UFC 301 de Pantoja versus Erceg. E iniciamos las preliminares en la división de peso mosca con la pelea de Alessandro Costa versus Kevin Borja. Super pelea, creo que iniciamos de una manera perfecta porque hubo mucha acción, pero Costa simplemente estuvo dominando, se veía mucho más fuerte, más concentrado, y en el striking estaba haciendo un trabajo impecable. Y a decir verdad, Kevin Borja simplemente no se le veía en la pelea, se le veía muy desconcentrado y no estaba haciendo nada de daño. Y ya para el segundo round únicamente el brasileño necesitó dar un pateo bajo, con el cual fue el inicio del fin, porque lo terminó acabando con el ground and pound. Kevin Borja ya no se podía mantener en pie y simplemente lo estuvieron moliendo con los golpes, y así de esta forma tan implacable el brasileño se está llevando la victoria en la división de peso mosca. Seguimos con la división de peso ligero con la pelea de Ismael Bonfim versus Vinc Pichel, y tuvimos un excelente desempeño por parte del brasileño. Vaya que estuvo dominando toda la pelea. Lo único que tengo que destacar acerca de Vinc Pichel es el hecho de todo el aguante que tuvo, porque estuvo recibiendo mucho castigo y a pesar de ello estuvo manteniéndose de pie durante toda la pelea. Pero algo negativo acerca de esto es el hecho de que se estuvo defendiendo mucho, no estaba entrando al intercambio, nada más estaba en la pelea para recibir golpes. Y justamente al final del primer round, Vinc Pichel comentó que Bonfim no pega tan duro, entonces debió de haber entrado un poquito más confiado al striking, pero únicamente se estaba defendiendo. Entonces pues literalmente le estuvieron pasando por encima, y pues por parte de Bonfim me encantó su desempeño, porque estuvo combinando su striking con golpeo a la cabeza y golpeo al área media de una forma muy inteligente. Estuvo dominando en este sentido durante toda la pelea, y es cierto que en esta pelea Bonfim estuvo midiéndose bastante, fue de una manera muy inteligente, no salió de una forma desbocada, y eso es algo muy bueno. Pero es cierto que había ciertas situaciones en las que Vinc Pichel ya se encontraba en una situación precaria, en la cual Bonfim podía presionar perfectamente para ir por ese knockout técnico, y siento que la verdad le tuvo mucha piedad. Creo que simplemente no quiso causar más daño y solamente se la fue llevando de una forma bastante leve. Pero pues al final, con este desempeño muy bueno, Ismael Bonfim se está llevando la victoria en la división de peso mosca. Avanzamos con la división de peso mosca femenil con la pelea de Dione Barbosa versus Ernesta Carecaite, pelea de debutantes. Y sinceramente me quedé con muchas ganas de ver un poco más de acción. Pensé que iban a entrar de una manera más contundente ambas peleadoras. Como lo mencionamos en la previa, Barbosa, una experta a ras de lona, y Carecaite, alguien que pues podía explotar al máximo el striking, pero que desafortunadamente no lo aprovechó nada, teniendo 11 centímetros más de alcance y también tenía la ventaja en la estatura, y simplemente no se le veía en la pelea. La brasileña estuvo entrando de maneras bastante fácil y no se veía como en algún tipo de complicación, no se veía que Ernesta Carecaite la recibiera con algún jab, y sinceramente creo que ese fue el inicio del fin para Carecaite, porque si tú no aprovechas la herramienta que te da toda la ventaja en la pelea, ¿cómo esperas ganar? Y pues siendo sinceros, Diana Barbosa también me dejó un poco decepcionado, en el sentido de que esperaba un poco más de contundencia a ras de lona. Yo estaba esperando ver un poco más de agresividad al intento de hacer los sometimientos o trabajar con el ground and pound,
pero pues a final de cuentas ambas peleadoras están iniciando su carrera profesional, entonces es normal ver este tipo de fallos, ver este tipo de huecos, pero también si lo compara con otros debutantes, vaya que nos dejaron con bastantes factores insatisfechos, porque usualmente los debutantes vienen con un poco más de hambre al momento de pues hacer su debut. Pero bueno, a final de cuentas creo que fue una pelea decente. Creo que Dione Barbosa debe trabajar un poco más en su contundencia, en su cardio. Y Ernesta Carcaite, pues que alguien le avise que tiene 11 centímetros más de alcance, porque en definitiva no lo pudo aprovechar. Le avisaron muy tarde de que únicamente la pelea iba a 3 rounds y no 5, porque parece que se estuvo administrando durante toda la pelea y a partir del tercer round empezó a despertar y empezó a aprovechar y empezó a actuar de la forma en que debió de haber actuado desde el primer round. Se empezó a sentir más cómoda ya para el tercer round, pero ya era demasiado tarde y es cierto que el tercero lo dominó completamente, pero no era suficiente para llevarse la victoria, así que pues al final Dione Barbosa se termina llevando la victoria por medio de la decisión unánime en la división de peso mosca. Continuamos con la división de peso ligero con la pelea de Mauricio Ruffi, debutante versus Jamie Mullarkey, y pasó justamente lo que nosotros esperábamos de esta pelea. Mauricio Ruffi es un noqueador, tenía 9 finalizaciones y Jamie Mullarkey venía en una situación muy precaria, donde había sufrido 5 knockouts de sus 7 derrotas, entonces era algo de esperarse, no fue ninguna sorpresa. Mauricio Ruffi con un striking muy depurado, muy versátil. Me gustó mucho las herramientas que este peleador trajo al octágono, se mostró muy preparado, muy cómodo y muy tranquilo, que por ahí cometió ciertos errores que Jamie Mullarkey pudo aprovechar en el striking. Y lo que me gustó por parte de Jamie Mullarkey es que venía con la actitud correcta, creo que venía con esas ganas de querer destacar, pero desafortunadamente el brasileño le pasó por encima en el striking y solamente se necesitó un round para que finalizaran esta pelea. Yo creo que Jamie Mullarkey recibió demasiado daño al rostro, por ahí vi que su nariz estaba medio chueca, de verdad que fue una carnicería ya para el final. Creo que por ahí Mike Beltrán debió de haber intervenido de una manera más pronto, porque se veía que Jamie Mullarkey ya no estaba en condiciones de seguir en la pelea y Mauricio Ruffi seguía con este castigo incesante. Bastante impresionante el debut que está haciendo el brasileño. Me gustó mucho la habilidad que estuvo mostrando en el octágono y ya está apuntándole a Islam Makhachev, algo que resulta un poco gracioso porque creo que le faltan muchos y muchos y muchos kilómetros por delante para empezar a hacer ese tipo de señalizaciones acerca de andar amenazando al número 1 libra por libra. Pero pues ya veremos qué depara para el futuro de Mauricio Ruffi. Se está nombrando como el nuevo rey de la división. Ya veremos qué tan bien se desempeña. Pero de momento nos quedamos con un desempeño espectacular por parte del brasileño en la división de peso ligero. Avanzamos en la división de peso ligero con la pelea de Joaquim Silva versus Draka Klose, una pelea muy curiosa, hubo algo de acción por ahí, estuvo un poco detenido en el segundo round, pero al final de cuentas fue una buena pelea. Creo que Draka Klose estuvo dominando en el primer round, creo que se debió de haber mantenido con esa estrategia de mantenerse en la pelea de pie y con el striking, porque cuando se fue al clinch con Joaquim Silva no estaba aprovechando tanto. Es cierto que sí estaba dominando en esa posición, pero creo que donde estaba dominando más era de la pelea de pie. Además de que ya para el tercer round se puso en una situación de mucho riesgo porque Joaquim Silva le estaba aplicando una guillotina, pero lo que me gustó de Draka Klose es que trató de quitárselo encima, azotándolo en el suelo. Parece que aprendió bastante bien desde su pelea pasada y esto es algo que no muchos peleadores aprovechan. Pero Draka Klose le valió totalmente, quiso noquearlo de una forma muy espectacular, a lo cual lo puso otra vez en una situación muy delicada, pero al final pues se fueron a la decisión unánime. Creo que en definitiva Draka Klose hubiera ganado de una forma más fácil si se hubiera mantenido únicamente en el striking, pero pues al final se termina llevando esta victoria por medio de la decisión. Joaquim Silva se veía con mucho miedo, no se le veía cómodo, parecía que él era el peleador que estaba peleando en la casa de alguien más, porque no se le veía nada concentrado, no se le veía nada cómodo, pero bueno, al final Draka Klose terminó llevándose esta victoria en la división de peso ligero. Continuamos con la división de peso ligero con las peleas de Elvis Brener versus Mittybek Orolbai y vaya que tuvimos una pelea espectacular, fue increíble de inicio a fin. Mittybek Orolbai, como siempre, una bestia implacable, porque durante los 15 minutos estuvo yéndose al frente, buscando la finalización, buscando castigar al brasileño. Y también por parte del brasileño, vaya aguante que tiene, es inhumano el aguante que tiene Elvis Brener, porque le tiraron de absolutamente todo, lo desgastaron a ras de lona, lo estuvieron conectando de una forma durísima. Mittybek Orolbai varias veces lo mandó a la lona con ese golpeo
y aún así el brasileño estuvo sobreviviendo y estuvo revirtiendo las posiciones, algo que se aplaude mucho porque estando en esas condiciones es para que ya te finalicen y que el brasileño estuviera revirtiendo las posiciones fue algo espectacular. Al final Mythic Mac Orolbai es toda una bestia, muy dominante, tiene mucho conocimiento a ras de lona, me gustó mucho los intercambios que hubieron en esta área porque sí se vio mucho conocimiento por parte de ambos peleadores. Por ahí Orolbai se agarró de la malla y le terminaron descontando un punto porque pues de ahí que terminó ganando los 3 rounds, ganó con un 30-27 que pues al final que quitándole ese punto fue un 29-27, pero sí fue un dominio muy bestia por parte de Orolbai. Brenner no tuvo ninguna oportunidad. Brenner simplemente estaba tratando de sobrevivir y a pesar de que pues sí tuvo un buen desempeño y de que fue una buena pelea, Mythic Mac Orolbai estuvo dominando los 3 rounds con ese poderío. Y hay peleadores que cuando hacen su debut van creciendo poco a poco, pero Orolbai es de estos que va creciendo a pasos agigantados y fue muy impresionante el desempeño que pudimos ver por parte de este peleador y al final Mythic Mac Orolbai termina llevándose la decisión unánime con un 29-27 a favor en la división de peso ligero. Continuamos con la división de peso paja femenil con la pelea de Karolina Kowalkiewicz versus Yasmin Lucindo. Y esta pelea fue lineal, les pasó exactamente lo que habíamos mencionado en la previa. Yasmin Lucindo es una peleadora muy dominante, joven, con mucha fuerza. Y vaya que le estuvo poniendo en problemas a la peleadora Kowalkiewicz porque no hubo un momento en la pelea en donde viera a Kowalkiewicz tener una zona donde esta peleadora se sintiera cómoda porque la brasileña vaya que estuvo aprovechando con un golpeo inteligente y eso me gustó mucho porque no salió desbocada, se estaba midiendo bastante bien y cada vez que Kowalkiewicz trataba de entrar a la zona del boxeo pues Yasmin Lucindo la ponía en una situación muy cómoda porque la recibía con un golpeo muy fuerte y que también por ahí Lucindo estuvo ejerciendo muchas rodillas voladoras que estuvieron causando mucho daño en el rostro de Kowalkiewicz y simplemente fue una pelea muy dura para Kowalkiewicz. Yasmin Lucindo estuvo dominando de una forma muy dura y sin mayor sorpresa la brasileña Yasmin Lucindo se termina llevando la victoria por medio de la decisión unánime con un 30-27 a favor en la división de peso paja femenil. Y señoras y señores, hemos llegado con la pelea estelar de las preliminares en la división de peso pluma, con la pelea de Jack Shore versus Jonderson Brito. Y esta pelea fue una masacre, vaya que fue doloroso de ver esta pelea porque Jonderson Brito es un peleador muy agresivo. De verdad que es muy activo en la pelea de pie y Jack Shore es cierto que tiene 4 knockouts en su historial, pero vaya que se vio totalmente dominado por parte del brasileño. Porque también estuvo neutralizado con un clinch muy inteligente el área que favorece a Shore, que es a ras de lona, simplemente no lo podía derribar. Y Jonderson Brito, vaya que estuvo aprovechando desde el inicio con un pateo bajo, muy inteligente, muy duro. Y es una de las herramientas que se ha visto mucho en estos eventos, ya de por sí. Poatan Pereira lo remarcó cuando le ganó a Prochaska y ya es algo que la gente se está empezando a dar cuenta de que es muy efectivo y de verdad que se dieron cuenta muy tarde, porque si tú quieres descartar totalmente a un boxeador, a un striker, a alguien con poderío, vas a las piernas, le quitas toda la base, le quitas toda esta potencia que tienen estos strikers y con eso puedes asegurar la pelea. Hay muchísimas peleas que hemos visto que acaban gracias a este tipo de pateo y Jonderson Brito lo estuvo aprovechando al máximo y se pudo ver un poco despiadado porque en el segundo round, antes de que tuvieron la pelea, pues Jonderson Brito literalmente fue directo a esa zona donde ya había sangre, donde ya se veía que había algún tipo de fractura, que de momento no sabemos si sí o no hubo una fractura por parte de Jack Shore, o sea, en la pierna de Jack Shore, pero Jonderson Brito fue despiadado, empezó a golpear esa parte y un 10 de 10 por parte del referee porque se dio cuenta de que, oye, posiblemente debamos de detener la pelea, detuvo la pelea. Entró el doctor, revisó la pierna y se dieron cuenta que no podía continuar, así que fue una intervención muy inteligente por parte del referee y del doctor. Y pues Jonderson Brito, como el tiburón que es, va consiguiendo una victoria más con esta brutalidad por medio del knockout técnico por la detención del médico en la división de peso pluma de una forma espectacular.
Y señores, iniciamos con la cartelera de las estelares en la división de peso mediano con la pelea de Paul Craig versus Caio Borralho. Y fue una pelea dolorosa para todos los que somos seguidores de Paul Craig, pero es que Caio Borralho hizo su trabajo, hizo su investigación, hizo su tarea, checó este podcast, nos hizo caso y no se fue a ras de lona con Paul Craig. Nosotros le dijimos, no te vayas a ir a ras de lona porque te pueden someter. Y dicho y hecho, el brasileño decidió no irse a esa zona muy peligrosa. También habíamos mencionado que Paul Craig pues es un peligro todavía en la pelea de pie, tiene poder de knockout, pero Caio Borralho estuvo haciendo su trabajo y entraba de una manera inteligente y estuvo acabando Paul Craig con un jab muy inteligente. Y Paul Craig literalmente lo único que pudo hacer durante toda la pelea fue hacer daño con ese pateo a la zona media. Pero de ahí en su guardia todos los golpes le estaban pasando limpios por parte del brasileño. De verdad que fue una pelea dolorosa de ver porque terminaron noqueando a Paul Craig de una manera muy dura en el segundo round a los 2 minutos y 10 segundos. Pero es que el brasileño en definitiva se preparó, estudió muy bien a Paul Craig, hizo su trabajo y simplemente se desempeñó de la forma en que debía desempeñarse y se está llevando esta victoria de una forma muy aplastante en la división de peso mediano. De verdad que es impresionante que haya terminado con una finalización. Nosotros habíamos mencionado que iba a ser raro que Caio Borralho terminara con esta finalización, pero mira, nos está demostrando que tiene poder, que lo puede ejercer y que va en crecimiento porque Caio Borralho es un peleador muy sólido y está creciendo aún más en este deporte, así que va a ser muy interesante ver el futuro de su carrera, pero sí, Caio Borralho con una victoria en la división de peso mediano. Avanzamos con la división de peso mediano con la pelea de Michel Pereira versus Ivo Portieda. Y Jesucristo, mi señor, esa pelea no duró ni un solo minuto. Fue impresionante y justamente en el podcast estábamos hablando de que Pereira pues estaba entrando de una manera un poco más inteligente, que ya no salía desbocado. Y con estas piruetas y justamente en esta pelea viene y hace lo que hace, que fue impresionante porque cachó a Portiera de una forma muy increíble con ese jab. El timing para ese golpe fue perfecto porque Portiera estaba entrando con la patada, entonces no tenía bien la base, lo cual favoreció este knockdown o este derribo que tuvo con este puño. Y a partir de ahí únicamente llegó a ras de lona y Pereira se echó un mortal y eso fue el inicio del fin porque cuando Portiera se levantó le aplicó una guillotina y lo terminó finalizando en el segundo 54 de esta forma tan increíble. Y Pereira está demostrando que puede seguir utilizando su método agresivo, su método un poco imprudente de una manera un poco más inteligente y eso me gusta bastante porque pues es cierto que Pereira era muy espectacular pero por lo mismo se ponía en riesgo. Pero yo creo que si lo sigue aplicando de esta forma inteligente en el momento preciso, creo que puede seguir disfrutando de estos momentos y nosotros también. Y qué forma de finalizar a Portiera, que por ahí hubo un poco de controversia porque estaban diciendo que Pereira había caído con la rodilla en el rostro de Portiera. Sinceramente yo vi más como que la rodilla le terminó pegando entre el pecho y el cuello. Lo que sí vi fue una espinilla, la espinilla de Pereira en el rostro de Portiera. Así que quién sabe, no sabemos qué tanto influyó en la pelea porque es cierto que Portiera sí se terminó levantando antes de que lo finalizaran por medio de la guillotina, pero no sabemos qué tan fuerte lo conectó. Pero bueno, a final de cuentas decidieron darle la victoria a Pereira, una decisión que me parece correcta porque si hubiera sido un no contest hubiera sido algo terrible, pero bueno, nos quedamos sin ningún incidente y Michel Pereira avanza con esta super victoria a los 54 segundos en el primer round en la división de peso mediano. Continuamos con la división de peso semipesado con la pelea de Anthony Smith Lionheart versus Vitor Petrino. Y vaya sorpresa que nos llevamos todos los aficionados, todos los que seguimos este deporte. Y la verdad, aunque yo me haya equivocado en la predicción, me da muchísima alegría por Lionheart. Es una leyenda, es un peleador muy querido de la UFC y viene con esta sorpresa tan espectacular que es no solo finalizar a Vitor Petrino, sino que le está dando la bienvenida al mundo de las derrotas porque Vitor Petrino venía invicto con 11 victorias muy aplastantes y Lionheart le está dando una lección a este peleador que fue muy impresionante. De verdad no hay otra forma de catalogar esta pelea porque
Es cierto que pues Anthony Smith es una bestia, pero todos estamos esperando que pues Vito Petrino terminara dominando la pelea. Y creo que sinceramente esta va a ser una lección de hasta cierto punto, no de humildad, pero sino de tener más precaución con respecto a sus oponentes de Vito Petrino. Y pues es cierto que la mayoría de los peleadores que vienen invictos se descuidan en ciertos aspectos y pues Vito Petrino se terminó descuidando y le terminaron aplicando esta guillotina. Anthony Smith es muy bueno en las sumisiones. Recordemos que tiene 14 victorias vía la sumisión y vaya que le está demostrando lo peligroso que es y qué forma de conseguir esta victoria en el primer round rapidísimo. De verdad apenas había iniciado la pelea cuando sucedió esto y únicamente bastó verle el rostro a Vito Petrino para saber que estaba muy encajada esa guillotina. Y yo lo que me pregunto es qué estaba tratando de hacer Vito Petrino, porque usualmente sus peleas le va mejor en el striking y no sé por qué estaba tratando de conseguir ese derribo. Pero bueno, pequeño error, pequeña lección. Bienvenido al mundo de las derrotas, bienvenido al mundo de los mortales. Pero yo creo que esta derrota le va a servir mucho a Vito Petrino, creo que va a aprender mucho de ello y que vamos a ver el crecimiento de este peleador. Va a ser algo bastante increíble y ya estaremos hablando de ello en el futuro. Pero Anthony Smith, qué forma de finalizar, qué forma de robarse la victoria, y un fuerte aplauso por Lionheart. De verdad que me da mucha alegría ver salir a Lionheart como el victorioso en esta pelea. Y algo curioso que pasó por ahí fue que Bruce Buffer por primera vez en muchísimo tiempo terminó regándola, porque justamente cuando estaba dando al ganador terminó diciendo que Víctor Petrino había ganado y de repente ya iba a mitad del nombre de Víctor Petrino cuando dijo perdón, me equivoqué, Anthony Smith Lionheart fue el ganador. Fue algo gracioso, es algo que sí causa risa porque usualmente Bruce Buffer no se equivoca y no es como para que la gente vaya y lo empiece a criticar, simplemente que Bruce Buffer, como es toda una leyenda, es muy raro verlo cometer errores. Simplemente fue una curiosidad, fue algo que estuvo gracioso porque lo que más me dio risa fue el rostro de Anthony Smith cuando estaba mencionando a Víctor Petrino, así de que ¿qué rayos estás diciendo? Pero bueno, pequeñas cosas que pasan dentro de la UFC, pequeñas cosas que le agregan más valor a todo lo que nosotros amamos de este gran deporte. Un fuerte aplauso para Anthony Smith, que se está llevando la victoria en la división de peso semi pesado de una forma espectacular. Y señoras y señores, hemos llegado con la pelea coestelar de la división de peso gallo, con la pelea de Jonathan Martínez contra José Aldo, el Rey de Río. Y qué pelea tuvimos, qué regreso tuvimos del ex campeón José Aldo, brasileño, leyenda, miembro del Salón de la Fama. Vaya forma de regresar, de verdad estamos esperando un desempeño menor por parte del brasileño, pero nos está demostrando que tiene mucho poderío, tiene mucho potencial, mucho cardio, mucha habilidad, toda la experiencia la tiene en su espalda y lo está demostrando, porque hay muchas veces que los experimentados peleadores de la UFC sí tienen la experiencia, pero ya por la edad, el cardio, lo que ustedes quieran creer, hay veces que no se pueden desempeñar como deberían. Pero José Aldo es la excepción a la regla, porque vaya que tuvo un desempeño bueno. Y antes de seguir con este análisis, primero quiero sacar todo el veneno, quiero sacar todo lo negativo, porque Jonathan Martínez, hermano, compañero, amigo, ¿qué pasó ahí? De verdad que fue una decepción. El desempeño por parte de Jonathan Martínez fue muy decepcionante y la fórmula para conseguir la victoria era muy simple, era patada tras patada tras patada tras patada, como lo habías hecho en todas tus peleas pasadas. Es una de tus mejores herramientas y literalmente después de la mitad del primer round dejaste de utilizarlas. Entonces yo no entiendo qué pasó con Jonathan Martínez, que yo sinceramente por ahí tuve varias teorías. Pensé, tal vez está lastimado de la pierna, tal vez quiere ganarle a José Aldo en el boxeo, quiere dar un mensaje ganándole a José Aldo en el striking, siendo el striking la área más fuerte de José Aldo. Pero sinceramente lo que creo que pasó fue que le ganó el factor psicológico, le ganó el hecho de estar enfrentando a una leyenda, y es comprendible porque es José Aldo, es una leyenda. Todos los que hemos seguido este deporte sabemos lo grande que es este peleador brasileño, el Rey de Río, sabemos todo lo que ha hecho, conocemos su historia. Pero Jonathan Martínez, estás enfrentando una leyenda. Si tú le ganas a esa leyenda, te ganas la fichita de que yo le gané a esta leyenda, yo le gané a José Aldo, lo vencí, lo hice quedar mal, y simplemente Jonathan Martínez no estaba en la pelea, no hizo absolutamente nada.
todas sus herramientas no las utilizó, no tenía iniciativa, se quedaba a distancia corta y José Aldo se sirvió con la cuchara grande. Y es cierto que estoy diciendo que es decepcionante, pero al mismo tiempo es doloroso porque pues sabemos que Jonathan Martínez es un peleador muy bueno y también que representa por ahí a México. Entonces pues por parte de los mexicanos es bastante doloroso ver el desempeño de Jonathan Martínez, de todos los que creíamos en él. Entonces sí es algo doloroso, que a final de cuentas todos somos humanos, no podemos opinar, realmente no tenemos este derecho de andar dando las opiniones porque nosotros no nos enfrentamos a José Aldo. José Aldo es un peleador muy rápido, se mostró con un striking muy bueno. Se vio que todo lo que aprendió fuera de la UFC en el boxeo lo estuvo aplicando en esta pelea. Si ya de por sí era un buen striker, bueno, pues regresó aún mejor. Pero es que Jonathan Martínez, tú también eres un calibre de peleador muy grande. Entonces, a final de cuentas, sí terminé en lo personal muy decepcionado de tu desempeño. Me dio mucha desesperación ver que simplemente no entrabas a la pelea, no entrabas a este desempeño de agresivo, que es lo que tú tienes. Lo que tú haces en todas las peleas, pues desafortunadamente en esta pelea Jonathan Martínez no estuvo. Fue muy decepcionante, fue algo triste y doloroso, porque al final de cuentas Jonathan Martínez al final de la pelea rompe en llanto y es natural. Nosotros hemos hablado del factor psicológico, entonces ahí pudimos corroborar el hecho de que Jonathan Martínez venía con toda esta presión encima, estaba enfrentando a José Aldo en su casa, en su regreso, era una presión gigantesca, pero yo creo, o yo creía que Jonathan Martínez iba a poder manejar esto. Yo creo que le dio la perspectiva incorrecta. Yo creo que debió haber pensado, ¿sabes qué? Quiero ganarle a José Aldo en su propia casa. Hubiera sido una medalla que se hubiera colgado en el cuello toda su bendita vida. Pero desafortunadamente nos está quedando con este resultado y por parte de José Aldo, qué desempeño tan más increíble, de verdad, un fuerte aplauso para el Rey de Río. Me encantó mucho su striking, tiene aguante, que es cierto que varias veces Jonathan Martínez lo llegó a conectar y sí se vio como que pues sí le había conectado de una forma fuerte. Se ve que José Aldo no tiene el mismo aguante que tenía hace pues un par de años cuando estaba en su momento más activo, pero creo que todavía tiene suficiente poderío para apagarle las luces a muchos oponentes. Por ahí está apuntándole al título, va a ser algo interesante ver cómo se desarrolla pues esta nueva etapa de su carrera y es algo que nosotros los aficionados agradecemos de que tenemos a un miembro del Salón de la Fama de una manera activa. Vamos a estar siguiendo su carrera de manera bastante cerca, le vamos a prestar mucha atención porque ya vamos a ver cuál va a ser su siguiente oponente, porque con Jonathan Martínez le funcionó el factor psicológico, pero ya veremos si el siguiente oponente que enfrenta también se va a quedar petrificado del miedo o si de verdad va a enfrentar una pelea dura. Pero bueno, de momento nos quedamos con este resultado y de nuevo, nada personal en contra de Jonathan Martínez. Eres un gran peleador, ya quedó en el pasado, trata de pues aprender de esto, mejorar para pues que no te vuelva a pasar y yo sé que tú tienes un potencial gigantesco, pero bueno, a seguir avanzando en la vida. Y José Aldo también un fuerte aplauso, que se está llevando la victoria en la división de peso gallo. Y señoras y señores, hemos llegado con la cereza del pastel en la división de peso mosca, con la pelea principal entre Alexandre Pantoja versus Steve Erceg. Una pelea que pues básicamente nosotros pudimos leer como un libro abierto, en el sentido de que Pantoja, como siempre, salió de una forma muy descuidada, salió agresivo, salió a desgastarse y pues a intentar de conseguir ese knockout, cosa que Steve Erceg lo resistió bastante bien. Pantoja se estuvo desgastando con el tiempo de control, estuvo tratando de dominar a Steve Erceg, pero Erceg estuvo aguantando bastante bien. Creo que el trabajo de Steve Erceg estuvo bastante bien, pero es cierto que Pantoja tiene mucho cardio, tiene mucho aguante. Pero como yo les había mencionado en la previa, ya para el cuarto round era un costal de box, literalmente ya se le había acabado todo el cardio y ahí fue donde Steve Erceg empezó a brillar un poco más y pudo aprovechar con ese golpeo que por ahí le conectó un codo durísimo a Pantoja, que lo empezó a hacer sangrar y de verdad que Pantoja se estaba tocando la cabeza cada rato de lo fuerte que fue el contacto por parte de Steve Erceg. Y siendo totalmente honestos, esta pelea pues no me sorprendió en absolutamente nada el resultado. Creo que Steve Erceg tenía todo para ganar, creo que tenía la habilidad para terminar noqueando a Pantoja. Pero sinceramente algo que me sorprendió un poco es que parece que Pantoja ya desarrolló un poco más su cardio, que sigue utilizando las mismas estrategias que hacen que no me termine de gustar su estilo de pelea, porque es cierto que en los primeros rounds sale muy agresivo,
Pero al final de cuentas, pues asegura la pelea con el tiempo de control basura, algo que no nos gusta en este canal, de verdad que es algo que criticamos muchísimo porque hay campeones que sí salen con el tiempo de control, pero todo el tiempo están trabajando con el Ground Pound, con los intentos de sumisión son muy dominantes y Alexandre Pantoja es un peleador que simplemente abusa de esta herramienta y desafortunadamente como tiene demasiado peso sobre la UFC, pues es algo que define mucho la pelea. Si la UFC definiera la pelea por el daño que recibe un oponente, Steve Erceg habría ganado porque Alexandre Pantoja recibió muchísimo daño, de hecho recibió varios golpes que le abrieron heridas muy grandes en el rostro. Y si ustedes ponen a Steve Erceg y a Alexandre Pantoja juntos, quien recibió más daño fue Alexandre Pantoja y eso es lo que me hace no agradarme tanto el estilo de pelea de Alexandre Pantoja, no lo voy a ocultar, no me agrada mucho su estilo de pelea, se me asemeja mucho al estilo de campeón de lo que fue Israel Adesanya, que pues ya una vez que se convirtió en campeón, todas sus peleas fueron aburridísimas. También me recuerda a Aljamain Sterling, que únicamente aseguraba con el tiempo de control. Son campeones que realmente pues dejan mucho que desear en lo personal, a mí no me agrada ese sentido, el estilo de Pantoja. Pero lo que debo reconocer es que tiene muy buen cardio, tiene mucho cardio, tiene mucho talento en el scramble. O sea, cada vez que se ejerce esta lucha a ras de lona, tiene mucho talento para quedar en una posición favorable para él. Pero realmente no me agrada su estilo. Pero pues al final se termina llevando la decisión con un 48-47 y un 49-46. Y por parte de Steve Erceg, pues fue un desempeño muy bueno. Únicamente no tiene ni un año dentro de la UFC, ya compitió por el título, hizo sangrar, Pantoja hizo sangrar al campeón actual de la división de peso mosca. Es cierto que por ahí cometió ciertos errores y creo que desde el inicio debió de haber salido un poco más preparado porque pues la estrategia de Pantoja es muy clara, es ir de manera muy bestia desde el inicio, entonces yo creo que el plan de Erceg debió ser adaptado en base a esta información, porque no es ningún secreto, Pantoja siempre ejerce esta estrategia y entonces Erceg posiblemente se pudo haber preparado de una manera más agresiva para poder neutralizar el estilo de Pantoja, pero a final de cuentas creo que Steve Erceg tuvo un buen desempeño, creo que no tiene nada que avergonzarse, creo que hizo un excelente trabajo, hizo más que otros contendientes por el título contra Pantoja, entonces creo que simplemente lo único que debemos de decirle a Steve Erceg es felicitarlo, agradecerle por su desempeño porque fue bastante impresionante y puso una pelea muy reñida. Si se dan cuenta, dos de los jueces pusieron un 48-47. Entonces realmente de haber empujado un poco más posiblemente se habría llevado la pelea. Pero bueno, esto es ya cosa del pasado. Alexandre Pantoja también se merece pues un aplauso porque pues a pesar de que no nos gusta de lo personal el estilo de pelea que él tiene, sigue obteniendo esta victoria, sigue pues reteniendo el título. Entonces pues no sé, se merece el respeto correspondiente y también un fuerte aplauso por Steve Erceg por el desempeño que tuvo en esta pelea. Y con esto finalizamos el resumen del UFC 301 Pantoja vs Erceg, evento que fue el 4 de mayo en Río de Janeiro. Evento cargado de mucha acción, creo que fue una de las carteleras numeradas con resultados bastante espectaculares. De verdad que me gustó mucho esta cartelera, fue muy entretenida. Y en cuanto a las predicciones, nos quedamos con 9 aciertos y 4 errores. Íbamos bastante bien hasta que empezaron las estelares. Pero bueno, es parte del juego, uno nunca sabe qué va a pasar. Y si no, pregúntenle a Lionheart Smith. De verdad que fue impresionante, fue una de esas cosas muy curiosas dentro de todo lo que pasó en esta cartelera, pero nos quedamos con un resultado bastante positivo, acertamos al resultado de 9 peleas y únicamente tuvimos 4 errores. Recuerden que si les gustó este episodio, si les gusta mi contenido y quieren formar parte de esta gran familia amante de la UFC, síganme en todas las redes sociales como @vainillaUFC, denle like, dejen su comentario con toda la buena vibra y suscríbanse porque de verdad estamos formando una comunidad única, una comunidad llena de fanáticos de verdad de la UFC. Aquí es válido argumentar todo, aquí vamos a discutir de absolutamente todo porque nosotros de verdad amamos la UFC. Y bueno, sin nada más que agregar por el momento, su servidor humildemente Vainilla UFC se despide deseándoles absolutamente todo lo mejor y hasta luego.